Saludos amigos, ¿cómo están? Una vez más acá desde la ciudad de Netania para llevar a ustedes la parashá semanal. Esta semana nos corresponde la parashá Naasó, que traducido al español significa haz. ¿Okay? Su contenido va a estar dentro del versículo 21 del capítulo 4 hasta el capítulo 8 en su totalidad. Y bueno, vamos entonces a entrar en materia, vamos a desglosar lo que sería la primera aliyá, y así está escrito en la Torá. El Eterno habló a Moshe para decir: haz el censo de los hijos de Gershón, también ellos, según su casa paterna, conforme a sus familias, de 30 años de edad en adelante hasta 50 años de edad, los contarás. Todo el que se alista para el ejército para desempeñarse en el servicio de la tienda de la cita. Bien, te recordamos en la parashá Bamidbar la semana anterior, cerramos en la última aliyá con respecto al censo especial que se le hizo a la familia de los Kehat, los Kehatitas. Estamos hablando de las familias levitas, que ellos tenían 3 cabezas de familias, ¿sí? Que eran los Gershonit, los Hetat y los Merari. Ahora, en la parashá anterior, como estábamos señalando, estuvimos viendo que se hace este censo especial, ya no de la edad de un mes en adelante, sino partiendo de la edad de 30 años a 50 años, para determinar cuáles eran los activos dentro del personal que iba a estar a cargo de las cosas del tabernáculo. En este caso, pues, como dijimos, la semana anterior cerramos con esta parte de la Torá, donde se hace este censo de los hijos de Kehat. Aquí continuamos. Vamos entonces ahora a tomar en cuenta, como vemos aquí, la familia de los Gershonit. Preguntamos si Gershón era mayor que Kehat. ¿Por qué se antepone la Torá para destacar este censo y destacar el servicio de las familias de los Kehatitas por encima de los Gershonim, si estos eran mayores, eran primogénitos? Entonces, una de las razones es, primero, porque en vista de que de los Kehat descendía tanto Moshe como Aarón y Miriam, en respeto al kabot que Hashem quiere demostrar al pueblo que deben de tenerles, entonces colocó a su línea familiar al encargo de lo que sería las cosas más sagradas dentro del tabernáculo. Eso lo estuvimos viendo la semana anterior. Ellos estaban a cargo de todo lo que era el traslado de los elementos dentro del Mishkan, es decir, la menorá, el shulchan, el altar del incienso, el altar de bronce. Todas estas cosas requerían pues que el servicio era un poco más elevado, con lo que representaba espiritualmente al que vendría a desempeñar las otras dos familias. Aquí vemos entonces que se ordena en esta parte de la parashá, abre así, haciendo el censo, el conteo del clan de los Gershonit, y ellos estarían aquí relatando con lo que sería su tafkid, su labor. Dijimos que era todo lo que tenía que ver con la cobertura del Mishkan, el tabernáculo, las cortinas, el techo, todo lo que era la cobertura en sí, tanto en las paredes como en el techo del Mishkan. Vemos que ellos estarían entonces a cargo de Itamar, el hijo de Aarón a Cohen, y después vemos que ya en el verso 29 se hace lo mismo con la otra familia restante, es decir, la familia de los Merari. Y entonces a ellos se hace bajo el mismo concepto, este censo especial, a partir del mismo cómputo de edad. Y comisión se vuelve a rectificar acá, era toda la parte que era la estructura pues firme del Mishkan, como eran las columnas, las maderas, las basas para colocar estas columnas, y toda esta situación que tenía un trabajo un poco más pesado dentro de lo que sería el tafkid de esta familia. Entonces, vamos a entonces ver que ya en el verso 34
viene a ser un cómputo del total de cada una de las familias. Ya el verso 34 dice que el censo establecido hacia los hijos de Keat, eran de 2.750. ¿Sí? Dentro de esta situación cierra aquí la primera aliad y nos establece pues que esto se estableció de acuerdo a lo mandado por el Eterno a Moshe y Aarón, y que se hizo todo bajo la autoridad de Moshe. Bien, el verso 38 nos conduce a la segunda aliad. Aquí entonces viene a traer los cómputos, ¿verdad? De la familia de Gershón y de la familia de los Merari. De los Gershón, aquí hay un cómputo de 2.630 efectivos dentro de los que eran computados para hacer el trabajo asignado, de acuerdo a la capacidad física que tuvieran. Hubo este cómputo de 2.630 y igualmente estarían a cargo bajo la supervisión de Itamar. Y después ya en el verso 44 hablamos de la cantidad de los computados por la familia de los de Merari, donde dice la Torá que ellos eran 3.200 efectivos. Ya entonces, dentro de lo que destaca aquí la Torá, todo lo que se estableció de que todas las tres familias tenían un monto computado de censados que fueron 8.580, y todo, vuelve y destaca aquí la Torá, se hizo por mandato del Eterno, los contó bajo la autoridad de Moshe, cada hombre sobre su labor y sobre su carga, y los contados fueron conforme al Eterno había ordenado a Moshe. Bien, entonces vamos a entrar ahora a lo que sería la tercera aliá, y esta aliá va a abarcarnos desde el capítulo 5 y solamente va a contener 9 pasuquín, 9 versículos. Dice así: el Eterno habló a Moshe para decir: ordena a los bene Israel que envíen afuera del campamento a todo individuo aquejado de Saharat, a todo el que tenga una misión y a todo el que haya sido contaminado por cadáver. Tanto a varón como a mujer expulsarán a las afueras del campamento, y los expulsarán para que no contaminen sus campamentos donde yo resido en el interior de ellos. Y los hijos de Israel hicieron así y los expulsaron a las afueras del campamento, como el Eterno había hablado a Moshe, y así lo hicieron los hijos de Israel. Bien, aquí entramos básicamente en otro tema. Estamos hablando sobre cómo conservar la santidad dentro de los campamentos de Israel. Cuando hablamos de los campamentos y no del campamento, es porque dentro de lo que era la formación en el desierto, habían 3 campamentos. Estaba el campamento de la Kedushá, que era lo que estaba dentro de las cortinas del atrio hacia la parte interior, donde estaba ubicada la tienda de la cita, ¿sí? Y eso pues se consideraba el lugar más sagrado y era lo que se conoce como el campamento de la Shekhinah. Y posteriormente lo que se haría hacia las afueras del atrio hasta lo que bordeaba todo lo que era el campamento de los Leví, cada una de las familias, como habíamos contado, en su posición en cada uno de los 4 costados del tabernáculo, y conjuntamente con Moshe, Aarón y sus hijos al frente. Entonces, eso eran los campamentos de los Leviim. Y el otro campamento era lo que estaba a ese borde de la familia de los levitas, hacia el final donde acampaban todas las 12 tribus alrededor del Mishkan, y ellos, dentro de esas circunstancias, limitaban que esto era el campamento de Israel. Entonces son 3 campamentos, y vemos que entonces la ordenanza hacia los hijos de Israel es que deben de cuidar la santidad del lugar, la santidad de los campamentos. Entonces habla de 3 tipos de tumá. Habla el que es aquejado de Saharat, lo que conocimos, hemos visto en la parashá de Vaikra, sobre lo que se conoce como, se traduce malmente como lepra, y también otro tipo de tumá, que es el sab, o sea, que tiene una emisión, y también el otro tipo de tumá, que era el que estaba contaminado con un cadáver, un cadáver humano. Entonces, dentro de esta situación, estos son 3 niveles, 3 niveles que rigen el área donde podían permitírsele y donde se le obstruía
la entrada en el caso de sufrir una de estas tres situaciones. Perdón, una de estas tres situaciones. Entonces, vemos que para lo que era el Zaharat, que era la situación de lepra, esto llevaba a la persona que sufría de esta afección ir expulsado fuera de todo el campamento de Israel. Él tenía que ponerse más allá de las fronteras de los que rodeaban las 12 tribus. ¿Okay? No podía estar ni siquiera en ese lugar. Después viene la contaminación o la tumá por Lusab, la emisión de que segregaba un líquido de su cuerpo, generalmente de las partes genitales. Dentro de esta situación vemos que esta persona se le prohibía entrar dentro de lo que era el campamento de los Levín, es decir, ellos podían permanecer en sus residencias si eran miembros de una de las 12 tribus, mas sin embargo no podían acercarse al campamento de los levitas. ¿Por qué? Porque ahí entonces se corría el riesgo de que ellos pudieran contaminar y traspasar su tumá dentro de las cosas consagradas. Entonces viene después el tercer tipo de tumá, que es el más severo de todos ellos, que es el cadáver de una persona. Cuando una persona se contamina con un cadáver, entonces esa persona tiene el nivel de mayor impureza dentro de lo que se conoce dentro de las leyes de Tahara, y entonces dentro de esta situación el que se viene a contaminar así con esta tumá, entonces no podía bajo ninguna circunstancia acercarse al campamento de la Kedusha. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto en mente, entonces uno puede entender todas las circunstancias que regían cada vez que el pueblo de Israel se acercaba dentro de lo que eran las fechas pautadas para llevar los korbanot y los sacrificios. Tenían siempre que cuidarse que no tuvieran ninguna de estas situaciones. Entonces esto enfatiza a la Torah que los hijos de Israel cuidaron. O sea, no era solo un trabajo de los levinos, no era solo un trabajo de liderazgo, era un trabajo de todo a Israel. O sea, primero la responsabilidad individual y posteriormente, lógicamente, resguardar a través de la comunidad que no se permitiera bajo ningún concepto que estas circunstancias se dieran, y de esa forma pues tenían las personas que esperar todo su proceso de pureza, y una vez que terminaba su proceso de purificación, entonces volvía a ser reintegrado dentro de la comunidad y podía estar entonces teniendo acceso a cada uno de esos campamentos de acuerdo a las circunstancias. ¿Okay? Entonces el verso 6 dice que habla a los hijos de Israel: un hombre o una mujer que cometa cualquier de todos los pecados del ser humano al cometer un delito contra el Eterno, tal persona se haga culpable, deberá confesar su pecado que haya cometido y deberá restituir su deuda en su monto principal, añadiéndole su quinta parte, y se le dará a quien se le deba. Y si ese hombre no tiene redentor, hay que restituirle la deuda. La deuda restituida es para el Eterno, para el Cohen, aparte del carnero de expiación con el que hará expiación por él. Vemos entonces aquí que la Torá viene ahora a pasar a otro tema. Viene aquí a hablarnos la Torá con respecto a los pecados del hombre contra su prójimo. Eso se determina aquí en el verso 6, donde dice todos los pecados del ser humano al cometer delitos contra el Eterno. Dentro de esta situación, cuando pecamos contra nuestro prójimo, lógicamente estamos pasando de observar. Estamos pasando por inadvertida o advertidamente sobre las leyes que el Eterno da en relación con nuestros prójimos. Entonces, tal persona básicamente tendría que hacer una restitución de la situación cometida. Entonces, dentro de lo que es la relación del hombre con su prójimo, de forma general podríamos decir que en la medida en que el hombre reconoce su falta, en la medida en que confiesa su falta, pide perdón y restituye el daño que se hizo, desde dentro de ese punto de vista, entonces el hombre cubre su falta. Mas sin embargo hay situaciones en donde si entre una de estas situaciones no se logra alcanzar, entonces hay que argumentar sobre cómo saldar y adquirir expiación por el pecado. Entonces dentro de este caso básicamente estamos hablando sobre las leyes del robo, ¿okay? Y de las leyes del juramento en falso a causa de una situación de robo. Entonces, ¿qué la Torá nos viene a enseñar acá? Nos viene a enseñar acá
que cuando se da esta situación con respecto al robo o el juramento falso por robo, la persona lo primero que tiene que hacer es confesar, es decir, los pecados, lo que se conoce como biduí, tengo que asumir mi responsabilidad, confesarlo. Una vez que uno confiesa la situación, entonces restituye la deuda en su monto principal, es decir, el monto que robé tengo que establecerlo. Si es una situación que no es solamente monetaria, se evalúa de acuerdo si fue un animal, de acuerdo si fue una propiedad, una prenda, y dentro de esta situación se evalúa y entonces se restituye su valor de acuerdo a los que los jueces establezcan y la persona tiene que restablecer ese monto. Más sin embargo, él tiene que añadir un quinto, esto es el equivalente al 20%. El 20% tiene que dárselo a la persona que le causó el daño con el objetivo de hacer una compensación por la situación que causó. Y de esta forma se genera lo que sería la rectificación de su falta. Mas, sin embargo, aquí tiene a traernos de que qué pasa si esa persona a quien se le roba ya no está, ha muerto, ¿sí? Entonces, la Torah aquí dice que hay que dársela a su redentor, es decir, a un heredero. Ahora, ¿qué pasa si esta persona no tiene heredero? Y eso es una situación que generalmente era un poco difícil de hallar dentro del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era formado por familias de muchas generaciones, mas sin embargo, esto más que todo se cumplía mucho con respecto al ger, al converso. Que el converso venía a ser parte del pueblo, no tenía antepasados dentro del pueblo y muchas veces, pues, si él moría, lógicamente no dejaba herederos. Entonces, dentro de esta situación, la Torah dice que aunque esa persona no esté y no hay heredero a que haya que pagarle y restituir la deuda, entonces en ese caso habría que hacerlo a través del Cohen. Y de esta forma el Eterno entendía que estaba siendo restituido lo que era su falta. Y dentro de esta situación vemos que entonces el Cohen tomaba lo que era el monto con su multa, es decir, su quinta parte, el 20%, y hacía expiación por el pecador. Entonces, esta situación de que el Cohen recibía, de que alguien que no heredaba en una situación como esta, forma parte de uno de los 24 regalos, matanot, que la Torah establece que el Cohen tiene que recibir, ¿okay? Como son parte de los corbanos que le correspondían, la terumá, todas estas situaciones que eran específicas dentro de la legislación de los Kohanim. Entonces, esto vendría a ser parte considerado como eso, y en este caso estamos hablando del Gesel Ager, es decir, del robo a el converso. Entonces, aparte de esto, una vez que la persona hacía esto, él no cubría su situación hasta que no traía un corbán. ¿Qué corbán traía? Un corbán Hashem. ¿Ok? Y de esta forma, entonces, él hacía rectificación dentro de las cosas que había cometido, de las faltas que había cometido. Bien, entonces vamos ahora a pasar al verso 10. Aquí dice que las cosas consagradas de un hombre serán suyas, y lo que un hombre entregue al Cohen de él será. Estamos hablando que ya del verso 9, lo salté, dice que cualquier porción separada de todas las cosas consagradas de los hijos de Israel que ofrezcan al Cohen, suya será. ¿Ok? Entonces, viene aquí a hablar de lo que estábamos hablando, de los matanot, de las cosas que son parte del servicio del Cohen y donde el Eterno establece que tiene derecho a recibir una compensación por su trabajo. ¿Ok? Eso lo llamamos como regalos. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí a establecernos? Dice en un lenguaje un poco confuso, las cosas consagradas que el hombre o que los hijos de Israel ofrezcan al Cohen, suya será. ¿Suya de quién? ¿Del Cohen o suya del que otorga, del que da la compensación? Y posteriormente dice, y las cosas consagradas de un hombre serán suyas, y lo que un hombre entrega al Cohen, de él será. Aquí nuestros sabios interpretan esto de una forma bastante interesante, a saber, dicen que
lo que el hombre entrega al Cohen, lo que el Ben Israel entrega al Cohen es del Cohen. ¿Por qué? Porque así el Eterno lo establece. Pero después cuando dice lo que el israelí entrega al Cohen, de él será, decir que si él hace maña o trampa y de esta forma él se hace cálculos no debidos o omite de forma parcial o total lo que le corresponde al Cohen, entonces de esta forma él establece o activa una ley espiritual donde toda su productividad se va a ver afectada en función a la forma como él se midió. Es decir, si el Cohen tenías que darle una determinada cantidad y no le dabas esa cantidad establecida, entonces esa cantidad, que generalmente era un porcentaje de tu producción o del valor adquirido de determinada situación, ¿okay? Con los corbanos o las ofrendas y todo ese tipo de cosas, entonces esto vendría a ser en repercusión de la productividad de este hombre. Es decir, que si el hombre, por decir algo, toma del diezmo de los levitas, ¿okay? Pues esto no solamente implicaba la cuenta, también implicaba el levita, que el levita recibe el diezmo, el maaser del pueblo de Israel, y si el israelí no daba el diezmo al levita, entonces su producción iba a caer un 90%, y lo que él iba a cosechar en el próximo periodo iba a ser solamente el 10%, que es lo suyo, lo que él le quitó realmente al Cohen. De esta forma interpretan esos sabios esta forma gramatical, como se construyen estos dos versículos, y entonces aquí ya entramos a lo que sería la cuarta aliad. La cuarta aliad viene a hablarnos acá sobre temas que son bastante amplios y bastante profundos en cuanto a lo que era la legislación de la Torá. Y vamos a entrar en detalle. Lo primero que vamos a entrar en detalle acá es lo que se refiere a la Parashá Sotá, es a las leyes de los celos. ¿Okay? Y dice así el verso 11 del capítulo 5. El Eterno habló a Moshe para decir a los hijos de Israel y diles: cualquier hombre cuya esposa se haya descarriado y haya cometido de lealtad contra él, habiendo podido un hombre yacer con ella en relación carnal, pero fue ignorado a la vista de su marido, y ella se recluyó en secreto y pudo haberse mancillado, no habiendo testigos de ella, y ella no fue atrapada, y había pasado sobre él, o sea, sobre el marido, un espíritu de celos, y había celado a su esposa, y ella se mancilló, o había pasado sobre él un espíritu de celos, y había celado a su esposa, y ella no se mancilló, ese hombre llevará a su esposa al Cohen y traerá su ofrenda por ella, una décima parte de una efa de harina de cebada, y en la cual no derramará aceite sobre ella, ni pondrá incienso sobre ella, ya que es oblación de celos, oblación de remembranza, de recordatorio de iniquidad. Bien, este es un tema bastante profundo dentro de el Talmud Babli. Tenemos todo un masejet que habla de esta situación, masejet Sotá, ¿ok? Entonces, no pretendemos dentro de este pequeño periodo de tiempo hacer una disertación de todo lo que es el aspecto legal de esta situación. Mas, sin embargo, ¿cómo se generaba esta situación de celos? Básicamente, había que ver una situación que llevara al hombre a sospechar de su esposa. Esta situación que le incomodaba, tenía que haberlo planteado a ella y haberle advertido que no consideraba suficientemente apropiado que se comportara con determinada persona de esta manera. Entonces, entre esta advertencia, la mujer no hace el ajuste, y de esta forma el hombre pierde su paz, y entonces él se vería en la necesidad de venir acompañado de dos testigos y a través de esto hacerle una advertencia a través de esos testigos, que escribiera testimonio, valga la redundancia, de que fue advertida de esta situación que incomodaba y que obtenía él incomodidad a través de esta situación de celos que estaba generándose. Entonces, ya esta mujer estando advertida, ella no podía estar hallada
en una situación de que la comprometiera con esa misma persona. ¿Ok? Le van a estar a decir que dentro de las leyes de Senut, dentro del pueblo de Israel, no es conveniente que un hombre y una mujer habiten en un lugar de forma separada. ¿Ok? Entonces, solamente si tienen un parentesco del marido de la mujer, parte del miembro familiar, perfecto. Pero no es bien visto que un hombre se encierre con una mujer que no le pertenece. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando la persona se tomaba la situación tan incómoda de tener que advertir a su esposa delante de personas que estaba ya saliéndose de control esta situación, si esta persona se volvía a ver en una situación comprometedora, es decir, no queremos decir, aquí lo dice de forma explícita, no que la hallaran en una situación explícita, con una mancillación que haya sido contestada por testigos, no, sino es por la duda, es decir, el tiempo suficiente que estuviste encerrada con una persona que se te había dicho que no quería que estuviera encerrada con él, que se te había advertido, y después, a pesar de esa situación, no mantuviste la advertencia y la persona se encerró, la mujer se encerró nuevamente con esta persona, entonces ante esta situación el hombre no le quedaba más remedio que hacer todo este ceremonial conocido como la mujer soltada, ella soltada. Entonces vamos a ver que dentro de esta situación la Torá establece que uno de los pecados más graves, que de hecho es difícil de expiar, es poner los ojos o tener una relación carnal con una mujer que no te pertenece. ¿Ok? Mas, sin embargo, dentro de esta situación, aquí vemos que a la que traen es a la mujer, ¿sí? Es igualmente responsable, está faltando su posición como esposa, y dentro de esta situación está atentando contra la paz familiar, está atentando contra la dignidad de la familia, y no solamente de la familia, sino contra la dignidad del pueblo de Israel. Entonces, ante esta situación, se traía para hacerle la prueba de las aguas amargas. ¿Ok? ¿En qué consistía todo este ritual de las aguas amargas? Bueno, el hombre, como vemos, tenía que llevar a su esposa al Cohen. ¿Qué Cohen? Al Cohen que estaba en ese momento en turno, en su mismere, dentro de su guardia. Y ese Cohen que estaba apercibido para recibir la próxima situación, él se encargaba de asumir todo este ritual. Entonces, el hombre tenía que llevar a su mujer acompañado con una ofrenda vegetal, una minjá. Vemos que era cebada, ¿sí? Cebada que no podía colocar en ella, a diferencia de otros tipos de minjá, ¿okay? De ofrenda vegetal, ella no se le colocaba aceite ni se le colocaba incienso. ¿Por qué? Porque dentro de esta situación aquí no había nada que fuera de olor grato. Entonces, dentro de esta situación vemos que se dice que es un recordatorio de iniquidad. La cebada, como dijimos, es un animal que no, básicamente, aunque es de consumo humano, básicamente es más apropiado para el consumo animal. También vemos que cuando la cebada brota de la tierra, no es como el trigo. El trigo viene resguardado en forma conservada, cada una de sus hojuelas, mientras que la cebada prácticamente viene descubierta dentro de su espiga. Entonces, eso tiene todo un simbolismo con respecto al por qué se llevaba la ofrenda de minjá, con respecto a lo que era el comportamiento de esta mujer. Entonces, esta ofrenda representaba lo que se pudiera decir su ligereza con respecto a su responsabilidad familiar y como parte del pueblo de Israel. Posteriormente, este Cohen la hacía parar delante del Eterno, ¿ok? Y tomaba agua sagrada en un recipiente de barro. Este clit de barro, este recipiente, sacaban con él agua del Kior, ¿sí? Por eso dice agua sagrada, agua santificada, porque el Kior era donde los Kohanim se lavaban las manos, se lavaban los pies, y entonces tenía una simbología de purificación. Entonces se toma de esa agua con este recipiente de barro, y entonces se toma polvo del suelo del tabernáculo, ¿ok? Y se colocaba dentro de este recipiente con el agua, ¿ok? A esta mujer se le descubría la cabeza y colocaban sobre su mano la minjá, o sea, la ofrenda que llevaba.
¿ok? Y la hacían jurar si ella había o no había sido profanada en la situación de sospecha que el marido presentaba. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no es que el Cohen tenía algún apuro en hacer esto, no, por el contrario, era una situación que el Cohen era consciente de lo que se estaba jugando acá. Era la paz familiar, era la credibilidad de lo que era la dignidad de las mujeres de nuestro pueblo, y por eso el Cohen siempre trataba por todos los medios de que ella rectificara. Antes de que llegara el momento en que tenía que hacerla jurar, le trataba de decirle de muchas formas, de muchas maneras, que tratara de decir si había pasado algo, que lo dijera para no tener que llegar hasta el final, porque al final, como vamos a ver, la mujer cuando le determinaban que tenía que jurar, se establece una situación de juramento, y en esa situación de juramento se hacía colocar la maldición que se escribía, con la cual la persona confirmaba que estaba de acuerdo en que eso sucediera, si ella estaba diciendo algo no correcto o si ella realmente estaba mintiendo. Entonces, dentro de este pergamino se escribía esta parashá, y en esta parashá, esta porción de la maldición, estaba el nombre de Akadosh Baruj Hu. Entonces, una vez que el Cohen escribía en el pergamino, colocaba el pergamino sobre el recipiente de barro con el agua y el polvo de la tierra, y dentro de esta situación se borraba el nombre del Eterno. Entonces, este es lo que representa para Akadosh Baruj Hu la paz del hogar, hasta el punto que él está dispuesto incluso a borrar su nombre, algo que es sumamente sagrado, como el nombre del Eterno, es lo más sagrado de lo sagrado, y dentro de esta situación está dispuesto a que su nombre sea borrado con tal de restituir la dignidad de esta mujer, con tratar de restituir la paz de este hogar. Entonces, una vez que la mujer asumía que sí juraba, que ella no se había mancillado, entonces se le hacía beber de esta agua. Mientras ella no juraba, siempre tenía la oportunidad de retractarse. ¿Qué sucedía si se retractaba? ¿Cuáles opciones tenía? Ella podía decir, yo no quiero jurar. Y si ella no quiere jurar y tampoco quiere confesar que fue infiel, entonces dentro de esta situación el esposo no le queda más remedio que divorciarla, darle el get de divorcio, la carta de divorcio, donde ella pierde los derechos de la ketubá que había adquirido en el momento que se casó. Entonces, desde el punto de vista del hombre, no podía volverla a tomar. Son situaciones que estaban establecidas dentro de estas leyes, como otras. Desde el momento en que el hombre la celó hasta el momento en que la lleva al Cohen, el hombre no puede acercarse más a ella, porque esa mujer está en duda para él. Y si es una mujer que fue tomada por otro hombre, queda prohibida automáticamente. Por eso el hombre no podía acercarse a ella hasta que no pasara el proceso de las aguas amargas. Y en el caso de que se acercara, ya no podía llevarla. ¿Por qué? Porque ya carecía de sentido que esto se estableciera. ¿Ok? Entonces, mientras no jurara, vuelvo y repito, la persona tenía siempre la posibilidad de reivindicarse o simplemente negarse a jurar. Sin embargo, ¿por qué se desafiaba a jurar? Porque en primer lugar está su dignidad ante la sociedad, estaba querer mantener su posición como esposa, y tal vez dudaba de que estas situaciones, estas aguas pudieran causar tal efecto como se establece, aunque habían testimonios de circunstancias que incluso se la presentaba el Cohen, que había presenciado situaciones anteriores donde le aconsejaba que no jurara en vano con respecto a esta situación. Sin embargo, entonces vemos que la mujer se decidía a jurar, se le daba de beber el agua, y entonces sufriría un efecto en caso de ella ser hallada culpable. Entonces es un efecto que afectaba sus órganos, su vientre, y afectaba su órgano sexual, y se hinchaba y se reventaba la mujer en ese momento. De hecho, dice que que cuando una mujer tomaba esto y enseguida empezaba a sentir los efectos, había que sacarla rápido del Mishkan para evitar de que fuera a contaminar, fuera a morir ahí, que fuera a contaminar el lugar. Sin embargo, ¿qué pasa si ella tomaba de estas aguas y realmente no había
ella sido desleal hasta el punto de haberse profanado con este hombre, pues entonces dentro de esta situación las aguas no tenían ningún efecto. Si ella estaba en paz en su situación, ella entonces era testificado en medio del pueblo de Israel que ella era una mujer que en su ligereza no llegó a cometer tal situación, y por lo tanto entonces el hombre podía volver a tomar, y según cuentan nuestros sabios, esto generaba que a la situación de esta situación, la pareja, pues si volvían, ellos incluso sucedían que, por ejemplo, si una familia que no iban a poder tener hijos, entonces se llegaban a poder tener hijos. Si eran familias que tenían escasos hijos, iban a abundar. Si no tenían hijos varones, iban a tener hijos varones, y situaciones que se establecen como compensación a la situación que vive la mujer de forma indignante, pero que vemos que dentro de una situación era necesaria, porque de otra forma el hombre no hubiese tenido nunca la posibilidad de creer nuevamente en su mujer, y hubiese perdido lo que había estado construyendo con ella hasta ese momento. ¿Ok? Vemos entonces que toda esta situación de la Parashá Sotá, que habla sobre las aguas amargas, de la mujer que genera celos dentro del hombre, entonces termina con lo que era esta situación de la ley de los celos. Y no solamente esto, se me trata de decir que si la mujer moría a causa de esto, la misma situación sucedía con el hombre, que no era llevado acá, porque perdón, entendemos que si el hombre hubiese sido llevado acá, si hubiese estado presente en ese momento, era porque habían testigos de que sí se habían intimado. Entonces, dentro de esta situación no había necesidad de pasar por esto, sino que la pena era pena de muerte. Por lo tanto, esta situación era cuando no habían testigos de que se hubiesen intimado, sino que solamente era una duda. Y en este caso, si la mujer era muerta a raíz de esta situación, también al hombre le sucedía el mismo procedimiento, al hombre que se había intimado con ella. ¿Ok? Entonces vamos ahora a lo que sería el capítulo 6. Este capítulo 6 habla sobre el voto del Nazir, ¿ok? De lo que se conoce como la ley de Nazareo, ¿sí? La situación del hombre que coloca sobre sí una obligación, ¿ok? Donde él asume de forma voluntaria abstenerse de muchas cosas, cosas que son permitidas, pero él asume que él tiene que restringirse en función de esto. Vamos a entrar aquí entonces para leer un poco y entrar en contexto. Así que el Eterno habló a Moshe para decir: habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre o una mujer se aparte pronunciando un voto de nazareo a fin de abstenerse para el Eterno, de vino y vino añejo se abstendrá, y de vinagre de vino y de vinagre de vino añejo no beberá, y no beberá ningún remojo de uvas, ni uvas frescas y no secas, ni uvas frescas ni secas comerá durante todos los días de su abstención. No comerá de todo lo que se produce de uvas, de vino, desde las pepitas hasta el ollejo. Todos los días de su voto de abstinencia, la navaja no pasará por su cabeza, y hasta se completen los días de que él se haya abstenido para el Eterno, consagrado será, dejándose crecer la melena de la cabellera de su cabeza. Y todos los días de su abstención para el Eterno no se llegará a una persona muerta, porque ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano o su hermana, y no se contaminará por ellos en su muerte, ya que la diadema de Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su abstinencia consagrado es para el Eterno. Entonces, un neder que establece un nombre con el objetivo de exigirse, de santificarse, de apartarse. ¿Ok? Entonces, el término de Nazir viene a determinar eso, estar apartado de esta situación. Entonces, la razón por la cual se coloca esta porción seguido de la mujer sotá es porque guarda una relación. Cuando un hombre toma mucho vino, generalmente pierde un poco las formas como debe conducirse.
¿ok? Se libera de principios y es fácil sentirse atraído a ejecutar situaciones que en su sano juicio no haría. ¿Ok? Entonces, la razón por la que justaponen esta porción con respecto a la mujer soltera es porque tal vez un hombre llegó al ver lo que le sucede a una mujer y a un hombre cuando son dudosos a la hora de que se hayan profanado entre sí en una relación no permitida como pareja, entonces el hombre determina que conviene abstenerse del vino. Esta es una de las características que tiene este voto de Nazir. Ningún producto de la uva podía comer, es decir, no vino ni vino añejado. La diferencia, bueno, que el vino añejado es mucho más fuerte, tampoco el vinagre ni del vino añejado, no se podía consumir ningún producto de las uvas, ¿okay? Ni la uva en sí fresca, como fruta, no se podía comer, ni tampoco disecada, y ni siquiera las semillas, ni el ollejo. El ollejo es la piel, la cáscara que recubre, la cáscara en las uvas es delgada, que recubre la uva. Ningún producto de la uva podía consumir. ¿Okay? Esto es en relación a que el hombre entiende que a través de esto conviene alejarse. ¿Por qué? Por lo que estábamos diciendo hasta ahora. ¿Okay? Así los sabios establecen esa relación. ¿Okay? Otra de las cosas es que el símbolo de que este hombre estaba comprometido ante Dios y que podía ser visible ante los ojos de la sociedad era no cortarse el cabello, dejarse la melena. ¿Okay? Entonces, dentro de esta situación, cuando un hombre en medio del pueblo de Israel tenía el pelo largo, era porque era un nazir, tenía votos de nazir. ¿Okay? Entonces, esto tendría que estar así, lo de no consumir ningún fruto de la uva, de ninguna forma, no cortar su cabello, ¿okay? Y no acercarse a un muerto, independientemente de la línea parenteja que tuviera con el muerto. Dentro de esta situación, el hombre se asume durante el periodo en que él hace su neder, es decir, su voto. Entonces, si él no establece el momento en que él hace el voto, por cuánto tiempo es, según la Torá establece, es mínimo un mes. ¿Ok? Un mes, 30 días, donde el hombre, por periodo mínimo, el hombre que dice Nazir y no establece el tiempo, es lo mínimo que él tiene que cuidar, un mes. Sin embargo, hay votos que la persona puede hacer por un año, hay votos que pueden hacer por muchos años, o votos que se comprometen a hacer hasta que no se determine cierta situación. Incluso hay quienes hacen votos de por vida, ¿ok? Y se hacen Nazir de por vida. Incluso también, más allá de esto, vemos como en el caso de Simpson, ¿ok? Que el padre le establece un voto incluso antes de nacer. Entonces, son circunstancias que establecen los periodos, más sin embargo, cuando no se establece el periodo del momento que se hace el voto, es un mes. Entonces, durante este mes, o durante el periodo que se ha fijado, él no puede tener ni consumo de ninguna fruto de la vid, ni tampoco puede pasar navaja sobre su cabeza, y tiene que mantenerse alejado del cadáver independientemente de que sea en su línea familiar. Entonces vemos que aquí el hombre procura, aún sin tener una caduchá adquirida de forma hereditaria, como en el caso de los Kohanim, ¿verdad? Que vemos que tampoco se pueden contaminar con muertos, que tienen que cuidarse de muchas circunstancias. El hombre común, el Israel común, tiene también la posibilidad de santificarse de esa manera. Entonces, no es una situación que se demanda, esto es a criterio personal. La persona decide si quiere establecer este tipo de relación, mas sin embargo la Torá no lo obliga, por eso dice que es un neder, es una situación que el hombre ofrece, y dentro de esa situación debe cumplir durante este compromiso todos los días de su abstinencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba si el si el nazir habitaba en un lugar y de repente moría una persona? Dice el verso 9, si un muerto muere cerca de él, de forma accidental o súbitamente, ¿ok? Y contamina su cabeza de abstención. Entonces, en ese momento, en el momento en que él habita, hace oel, con la habitación de un muerto, en el mismo lugar donde reside un muerto, un cadáver, entonces ahí él se contamina. Contaminado del muerto, entonces tiene que hacer todo el proceso de purificación. En ese momento, el hombre tiene que acudir a que se rocíe con la ceniza de la vaca roja, tiene que sumergerse en el migbe, todo el ritual de la purificación,
y en ese momento se raspaba su cabeza, como decir que fue contaminada su diadema de abstención. ¿Okay? Dentro de esta situación vemos que el hombre rasuraba su cabeza y al octavo día tenía entonces que traer 2 tórtolos o 2 palominos para ser ofrecido, uno como ofrenda de pecado y el otro como ofrenda de olá. ¿Sí? Y posteriormente entonces traería un cordero como ofrenda de 1 año por ofrenda de Achán, por culpa. Y a partir de ahí entonces él perdía todo su conteo de Nazir, de su voto, y si por ejemplo había perdido para 1 año y a los 11 meses se contaminó un muerto, esos 11 meses no le vale, tiene que, una vez que hace todo este proceso de rectificación, tiene que volver a contarse ese año. Si era por 1 mes, lo mismo, no tenía que haber ningún tipo de contaminación de su abstinencia durante todo el periodo que él estuviera haciendo, y si lo había, tenía entonces que comenzar de nuevo. ¿Okay? Entonces vemos que más adelante se establece cuál era la ley del nazareo, cuando cumple ya sus días de abstención. Entonces vemos que él tiene que llegarse a la entrada de la tienda de la cita y ofrecer al Eterno una serie de sacrificios, ¿sí? Tiene que ser un cordero de 1 año como sacrificio de olá, una cordera de 1 año que venía a ser como sacrificio de hatat, tenía que traer un carnero como ofrenda de shelomí, una cesta de panes, ¿okay? De panes ácimos y de obleas, todas ellas como se acostumbraba a traer de la ley de la minjá, con aceite, y también tenía que tener sus libaciones, es decir, vino para festejar en esa situación. A partir de ese momento el nazir llegaba y se presentaban estas ofrendas y él entonces raspaba su cabeza, cortaba su melena y ese cabello se quemaba en el fuego donde estaba ardiendo la ofrenda de Shelomi. ¿Okay? Esta ofrenda de Shelomi se hacía todo lo que era la tenufá, como se hace este tipo de ofrenda. Ya a partir de ahí el nazareo quedaba libre de su abstinencia y podía entonces ya volver a su vida normal. Había tal vez logrado con esto una elevación espiritual, había logrado con esto una rectificación de un mal instinto. Solamente el que hacía el voto entendía por qué lo estaba haciendo, pero seguramente que a través de este proceso era purificado, era elevado, y el hombre ya en ese momento que terminaba toda esta situación, ya el décimo día podía tomar vino, podía incluso comer cualquier producto de la uva, y también podía mantener su pelo corto cada vez fuera su necesidad y acercarse a muertos sin ningún tipo de situación, porque era solamente durante un periodo que se había establecido, no era de forma perpetua. Entonces, solamente que lo hubiese establecido de forma perpetua. Entonces, esta ley del nazareo nos lleva después a otra parte, que es la parte de la Birkat Kohanim. Ya vemos aquí en el verso 22 de este capítulo 6, ¿okay? Seguimos en la cuarta aliá, donde dice: el Eterno habló a Moshe para decir, habla a Aarón y a sus hijos para decir, así bendecirás a los Bené Israel, diciéndoles, el Eterno te bendecirá y te protegerá. El Eterno hará que su semblante se ilumine hacia ti y te agraciará. Y el Eterno alzará su semblante hacia ti y establecerá paz para ti. Y ellos impondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es importante notar que también aquí estos pasuquín están expuestos, que traen la Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal para el pueblo de Israel, y viene a hacer aquí Rashi el hincapié sobre el por qué dice así, bendecirán a los hijos de Israel, así, trayendo de contexto la situación de el Nazir que está alejado del vino. Entonces nos quiere enseñar acá a través de ese remes que así como el Nazir se aleja del vino, el Cohen debe estar alejado del vino cada vez que va a bendecir al pueblo. ¿Ok? Ahora, dentro de la situación de la Birkat Kohanim, es una situación que solamente está establecida lógicamente para los Kohanim. ¿Sí? Una persona que no es Cohen no puede bendecir al pueblo de esta manera. La persona
que de los Cohen que se hizo halal, es decir, que el resultado del nacimiento de una relación no permitida para un Cohen, estos Cohen nacen, no pueden hacer recitar la Birkat Kohanim, ¿ok? Y existe toda una serie de leyes del cómo y por qué se establece, tanto para el que oficia, el que recita la bendición, es decir, los Kohanim, y también para los que recibimos la bendición en los servicios de la mañana cuando estamos en la tefilá, ¿ok? De Shaharit. Entonces, vemos bien que quien bendice al pueblo de Israel por mandato del Eterno son los Kohanim. Ahora, ¿de dónde surge la bendición? Del cielo, ¿ok? Es decir, Akadosh Baruj Hu vierte sobre el Cohen esta bendición. El Cohen vincula el nombre de Akadosh Baruj Hu con el pueblo, y de esta manera se refleja la bendición que el Eterno baja y hace descender sobre los Kohanim. Entonces vamos a observar bien lo que es el contenido de esta bendición y vamos a tratar de decir lo más resaltante dentro de ellas, ¿no? Entonces dice que así bendecirá el Señor de Israel diciendo, este verso 23, vamos al 24, dice, el Eterno te bendecirá y te protegerá, ¿ok? Yevarejeja Hashem Beismereja. Entonces aquí estamos hablando de que el Eterno es el que bendice, ¿ok? ¿De qué bendiciones estamos hablando? De todas las bendiciones que están contenidas dentro de la Torah, ¿ok? Y te proteja. Beismereja quiere decir que te cuide. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que Él va a cuidar toda la bendición que te da, pero no solamente que te da, sino también te va a cuidar de no darte la bendición que no te corresponde dar. Es decir, vemos que hay veces, no siempre es sano recibir abundancia, ¿ok? Porque si la abundancia, la riqueza, me va a alejar de Dios, entonces el Eterno, que conoce el corazón del hombre, va a cuidar de que no llegue esa abundancia, porque vas a tener problemas en su relación con Él. Entonces, de que vas siempre a estar cubierto, porque el Eterno te va a bendecir, Ahora, no necesariamente con esto quiero decir que todos vamos a ser hombres ricos por esta situación, ¿no? Somos, lógicamente, espiritualmente ricos, mas sin embargo, no necesariamente esto se refiere desde el punto de vista material. Después dice que el Eterno hará que su semblante se ilumine hacia ti. ¿Ok? Yaer viene de iluminación. Hashem panabeleja veijoneja. Entonces vemos acá que el Eterno hará resplandecer, iluminará su rostro hacia ti. ¿Ok? De esta forma Él se agraciará. O sea, hallará gracia de tus acciones. A eso se refiere, que siempre te va a ver con buenos ojos, te va a tratar con misericordia, te va a tratar con bondad y va a colocar gracia en ti. Es decir, la palabra gen en el hebreo significa gracia, belleza. Entonces quiere decir que así serás tú para Él, y no solamente para Él, sino para los demás. Otorgará esa facultad de ser agraciado en medio del pueblo. ¿Ok? Y después dice que el Eterno alzará su semblante hacia ti y establecerá shalom para ti. Entonces en hebreo dice Ixa Hashem panabeleja beyasen leja shalom. Entonces nuevamente el Eterno alzará su semblante hacia ti. Quiere decir de que en el momento en que peques, en el momento en que de alguna u otra manera transgredas, Él aún así levantará su cara para mirar en lo profundo de tu corazón y hará que en ti haya shalom. ¿Ok? Shalom, como dijimos en la clase anterior, explicamos sobre eso, es una de las bendiciones más grandes que existe. Sin shalom, nada de lo que uno pueda adquirir es verdaderamente importante, porque no hay nada más importante que tener paz. Y de ahí que vemos toda esta situación que congenia dentro de esta parasha, que habla sobre cómo los hijos de los levitas tuvieron de acuerdo en que cada quien, independientemente de su jerarquía o su orden de nacimiento, tuvieran
qué actividad o no dentro del Mishkan. Después vimos la situación de los celos, cómo el Eterno procura la paz en medio de este hogar, en medio de este matrimonio. Después vemos la situación del hombre que de alguna otra manera busca desarrollar su nivel espiritual, eliminar sus malos instintos y busca perfeccionarse a través del voto de Nazir y alcanzar paz en su alma, perfeccionarse, apegarse al Eterno. Y vemos entonces que aquí la parashá en esta cuarta aliyá nos cierra con esta Birkada Kohanim. Entonces ellos dice aquí que ellos impondrán mi nombre, o sea, la asociación del nombre. Cuando hablamos aquí del nombre, hablamos del nombre Ameforás, la pronunciación del tetragrama, como se establece, que solamente se establecía así en los tiempos del Mishkan y del Beit HaMikdash. Hoy en día no se utiliza la pronunciación Meforás del nombre. ¿Okay? Mas, sin embargo, la bendición recae sobre nuestro pueblo, la bendición recae sobre nosotros, y una persona que cree en el Eterno hace bien siempre de estarse en concentración cuando los Kohanim se ponen sobre el estrado y repiten palabra por palabra de forma pausada esta bendición, y tenemos que estar conscientes de que esta bendición fluye en la medida en que nosotros recibamos como receptáculos, como clic, como recipientes, este canal de bendición que fluye a través de las manos de los Kohanim, pero que realmente surge desde el mismo Akadosh Baruj Hu. Y yo les bendeciré, es decir, bendeciré literalmente a el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, hay quienes opinan de que la bendición es para los Kohanim por bendecir a los hijos de Israel con amor. Bien, entonces el capítulo 7 viene a traernos la situación de las tribus. Yo aquí no voy a entrar en detalle, viene aquí a hablar sobre el tiempo en que se inauguró el Mishkan, cómo los príncipes de los hijos de Israel se esperaron a que una vez que se hizo la solicitud para recaudar los materiales para la construcción del Mishkan, ellos dijeron: vamos a esperar que nuestros pueblos, nuestras tribus, bueno, nuestras familias traigan, y nosotros como jefes y líderes del pueblo entonces colocaremos lo que haga falta. Y se quedaron por fuera dentro de esta recompensa, porque cuando abrieron sus ojos habían pasado solamente 2 días y ya Moshe había ordenado que no trajeran más nada porque había en abundancia. Entonces ellos nos tenemos que esperar hasta la dedicación del templo para entonces llevar sus ofrendas, aunque sí hicieron un aporte para lo que fue la vestidura de los sacerdotes, que ellos colocaron lo que eran las piedras preciosas para el efod pectoral del Cohen Agadol. Y vemos que la parashá, en este capítulo 7, va a estar entonces hablando de cómo cada tribu y tribu, empezando por la tribu de Yehudá, empezó durante los tiempos de la dedicación, durante estos 12 días de dedicación, estuvieron llevando ofrendas. Vemos, para destacar acá, que cada ofrenda de cada príncipe era la misma. Es decir, no que era la misma, llevaron lo mismo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la Torá relata todo este capítulo 7 y parte del 8? Todo el capítulo 7 y el 8, todo el capítulo 8. Relata en forma detallada quién llevó por cada cabeza de tribu, cada jefe de familia, cada príncipe, llevó en su descripción lo que componía su ofrenda en la dedicación. Decimos, si es lo mismo, porque la Torá no se ahorró unas cuantas líneas y dijo: y así llevó la tribu de Judá, y cada una de las tribus llevaban sucesivamente día tras día la misma ofrenda. Y esto nuestros sabios nos enseñan de que hay una razón para ello. La Torá nunca establece líneas de más, letras de más no está. Un acento dentro de la Torá de más no está. Entonces aquí el tiempo no nos permite hacer una drashá sobre esto, mas sin embargo, dependiendo de quién sea el príncipe que llevaba la representación de cada tribu, ahí no solamente estaba llevando una motivación, sino que estaba también ejerciendo un anuncio, si se quiere, hasta profético, de lo que sería el futuro en el porvenir de cada una de las tribus de Israel. Bien, mis amados, yo no me queda más nada que desearles, ante todo, que tengan una fiesta de Shavuot Samea. Estamos celebrando el día de Yom HaMishi en la tarde para el Shechi, celebrando en todo el mundo pues la fiesta de la entrega de la Torá, Matan Torá, la fiesta de Shavuot,
Ok, cerramos el ciclo de lo que sería el conteo del Omer, llegamos a los días 50, después de Pesach, la gran preparación del pueblo de Israel para recibir en el Sinai los Aseret Adibrot, conocidos como los 10 mandamientos, las 10 pronunciaciones, okay, en las tablas de piedra, y inmediatamente termina la fiesta de Shavuot, entramos en el Shabbat. Okay, entonces, mis amados, será hasta la próxima semana, que tengan un Shabbat Shalom, que tengan una fiesta feliz, y no se olviden, suscríbanse y compartan. Es muy importante. Una parte o una forma de estudiar la Torah y de enseñar Torah es compartiendo. ¿Ok? Tenemos tiempo. Acuérdense, en Shavuot se acostumbra a estudiar Torah. Si es posible, aportarse todo el tiempo de la noche para eso. Hay quienes se esfuerzan y les animo a que tomen, aunque sea unas cuantas horas en medio de la noche, y vayan y compartan del estudio que se hace en forma abundante durante esta noche. Hasta luego.